Amigos, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la política fiscal, donde la política fiscal podemos deducir es el uso de presupuesto del Estado para tratar de influir en la actividad económica de una economía. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un cuestionario para salir de ciertas dudas. ¿Sí? La primera pregunta viene a ser, ¿cuáles son los efectos del gasto gubernamental sobre la economía? ¿Ya? Esta ampliación es de un cambio muy grande, ya que podemos decir que las compras gubernamentales de bienes y de servicios sobre el gasto y el PIB real de equilibrio. Las compras gubernamentales son un componente del gasto agregado cuando cambian las compras gubernamentales. Cambia el gasto agregado y el PIB real. Estos inducen al cambio de consumo, que ocasionan un cambio posterior al gasto agregado, así como también el empleo, el ahorro, la inversión, la inflación, la devaluación y un déficit fiscal. Nuestra siguiente pregunta es, ¿tiene el mismo efecto sobre la economía el dinero gastado por el gobierno que el gastado por alguien más? Yo les digo que no, ya que una de las cosas son muy diferentes al gasto familiar con los gastos gubernamentales. Podemos deducir que los gastos familiares es la herramienta principal que se utiliza para administrar las finanzas personales y para ahorrar dinero. En cambio, los gastos gubernamentales es uno de los elementos más importantes en el manejo macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gastos que se realice en el Estado, asimismo será el efecto que se tenga dentro de la economía. ¿Afectan los impuestos al empleo y el crecimiento económico? Pues sí, se afectan, ya que podría terminar aumentando la desigualdad al reducir la inversión, el empleo y el crecimiento económico, lo cual terminaría perjudicando a los más pobres al tener mayor tasas de desempleo. Nuestra siguiente pregunta, ¿incurren los gobiernos en déficit presupuestario para financiarlos? El gobierno incurre en déficit presupuestario cuando el costo de los servicios que tienen que otorgarles a los ciudadanos es mayor que los ingresos que obtienen de estos ciudadanos. Esto ocurre porque están gastando mucho, o sea, tienen egresos, o porque no están cobrando impuestos de la forma adecuada, o por ambas razones. Nuestra siguiente pregunta, ¿cuáles son los efectos de continuos déficit y de acumulación de deuda? Realizando un análisis de corto y de largo plazo, para determinar la importancia de los efectos del financiamiento del déficit fiscal en una de la economía, se obtendría que la emisión de deuda pública estimula la demanda agregada y el crecimiento económico en el corto plazo, pero reduce el nivel del capital y del producto en el largo plazo. El supuesto básico que subyace a este resultado es que una sustitución de impuestos por deuda provoca un aumento en ingresos disponibles de los hogares que se traduce en un aumento en su demanda. Tenemos otra pregunta. ¿Qué debe hacer para equilibrar el presupuesto? Lo que debe hacer es que el gobierno pueda valerse de diferentes medidas fiscales para intentar suavizar los ciclos económicos. Una de las maneras más importantes son los proyectos de obras públicas, como la construcción de hospitales, escuelas, carreteras, electrificación rural, o más recientemente la construcción de autopistas o las mejoras de transporte público. En el otro extremo de estos proyectos de larga duración y gran inversión de capital está la creación directa de empleo, donde se contrata a trabajadores desempleados en el sector público durante un breve periodo de tiempo, tras lo cual pueden trabajar en el sector privado. La tercera opción sería la modificación temporal de los impuestos sobre la renta, que pueden utilizarse para moderar o estimular la economía. ¿Cuáles son los efectos de los impuestos, fuentes de ingresos sobre la economía? Los impuestos constituyen el principal ingreso del gobierno de una economía, siempre y cuando el Estado no sea dueño de los medios de producción. El gobierno utiliza estrategias para aumentar el ingreso sin causar grandes impactos en la sociedad, como por ejemplo el alcohol, cigarrillos, llamadas telefónicas, son bienes inelásticos, son de necesidad para la gran parte del mercado, son adictivos, su precio puede aumentar y las demandas no decaerán, y así el gobierno obtendría beneficios.
dañan los impuestos al empleo y a la producción. Lo anterior nos hace pensar que el impuesto, una vez constituido, sigue un camino que va repercutiendo por todos los ámbitos de la economía nacional, camino que lo lleva en diversos sentidos y afecta o daña todo tipo de relaciones industriales, comerciales y de consumo. Frente a las causas, los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad quedan regaladas a un segundo término, provocando así el principio de injusticia social y un desconocimiento. ¿Cuál es el efecto gubernamental en la economía? El gasto gubernamental es un componente del gasto agregado. El beneficio del efecto multiplicador puede derivarse a un único incremento en el gasto gubernamental para combatir a un estado de recesión. ¿Se puede equilibrar el presupuesto haciendo recortes del gasto o tienen que hacerse con incremento de los impuestos? Decimos que al equilibrar de igual modo o recortar gastos del gobierno y aumentar el precio de los servicios públicos para reducir el déficit fiscal, es preferible a quienes están en posición de activos financieros, pero en contra a quienes dependen de los efectos multiplicadores de los gastos del gobierno sobre sus ingresos. Asimismo, de la más pesada carga del trabajo no remunerado a hogar, perjudicando así desproporcionadamente a las mujeres. Buenos amigos, esto ha sido todo por hoy y espero haber respondido sus preguntas. Muchas gracias.